Procesos de carga. La carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Existen dos tipos principales de carga, general y a granel. Cabe definir que los procesos y consolidación de carga consiste en integrar dos o más mercancías con el propósito de reducir los costos de transporte. Se trata de un proceso que es parte de la cadena de suministro y se enfoca en agilizar y optimizar la distribución de mercancías. Su importancia radica en que al reunir en una unidad de transporte las cargas de diferentes proveedores que siguen una misma ruta, se abaratan los costos y se facilita el mejor uso de los recursos logísticos. La carga puede ser clasificada en los siguientes tipos. Carga general. Es aquel tipo de carga conformada por productos que requieren el uso de algún envase o embalaje, como sacos, cajas, pallets, etc., y que se transportan en cantidades más pequeñas que la carga a granel. Este tipo de carga se clasifica en función de su grado de preparación. Carga suelta o de preparación mínima. Constituida por aquellos productos que se transportan o manipulan individualmente, es decir, en forma separada. A este tipo de carga corresponden los bultos, fardos, paquetes o sacos, entre otros. Carga unitarizada o carga preparada. La carga unitarizada está compuesta por productos agrupados en unidades estándar de transporte y almacenamiento, las cuales pueden ser pallets o contenedores. La unitarización de la carga es importante porque establece estándares para la manipulación internacional. Sin estos estándares no sería posible el actual desarrollo alcanzado por la distribución física internacional. Carga a granel. El transporte de graneles sólidos y líquidos, tales como el carbón, la cebada, el maíz, el petróleo, entre otros, se realiza bajo la modalidad de granel, lo cual no requiere el uso de embalaje ni agrupamiento o unitarización de la carga. Por lo general, este tipo de productos se almacenan en silos o tanques y se manipulan con bandas transportadoras o ductos. Según la naturaleza. La naturaleza de la carga determina la elección del transporte y los cuidados que se deben tener. La carga, según su naturaleza y cuidado, puede ser carga perecedera. Corresponde a aquel tipo de productos que tienen un tiempo de vida determinado, al cabo del cual perece o se degrada. Su transporte requiere el control de la temperatura para su conservación adecuada. Adicionalmente requerirá de preservantes, envases especiales, etc. Algunos ejemplos de este tipo de productos son las frutas y verduras, las carnes, los productos marinos y las flores frescas, entre otros. Carga frágil. Es aquel tipo de productos quebradizos que se hacen pedazos con facilidad, como la loza, el vidrio, etc. Por lo tanto, su manipulación, transporte y almacenamiento debe realizarse con mucho cuidado. El embalaje tiene mucha importancia para este tipo de productos porque determina su conservación. Otros aspectos importantes en el mercado, el cual debe indicar los cuidados que se deben tener al manipularlo, la forma correcta de almacenarlo, etc. Carga peligrosa. Es aquel tipo de carga que tiene naturaleza explosiva, inflamable, radiactiva o cualquier otra característica que represente el riesgo de provocar accidentes, daños a la naturaleza, al vehículo que lo transporta, etc. Ejemplos de este tipo de productos son el petróleo, los productos químicos y los venenos, entre otros. Carga de dimensiones o pesos especiales. Este tipo de carga se diferencia de las demás debido a que su manipulación y transporte requiere un manejo de cuidados especiales. Por ello, se cobran sobretasas adicionales que están incluidas en el flete. Los e-counter son términos de comercio internacional creados por la Cámara de Comercio para facilitar el comercio internacional. La última edición de los e-counter es del 2010 y en ella se recogen un total de 11 e-counters orientados a guiar a importadores y exportadores a gestionar el proceso de envío.
Los e-counter determinan las responsabilidades y costes que debe asumir cada parte durante la cadena de transporte internacional. El objetivo principal es establecer los criterios acerca de la distribución de los costes, así como de la transmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una transacción comercial internacional. Es importante destacar que los e-counter no se tratan de un esquema jurídico de obligatorio cumplimiento, sino que son una serie de condiciones estandarizadas y aceptadas tanto por el comprador como el vendedor. Gracias a esta normalización, ambas partes son conocedoras en todo momento de los requisitos a los cuales deben atenerse. Los e-counters pueden clasificarse en los siguientes tipos. Grupo E. La parte vendedora proporciona la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. El vendedor solo se ocupa de embalar los productos, ya que los pone a disposición del comprador en sus propios almacenes, así como el comprador asume los gastos y las responsabilidades derivadas de cualquier maniobra desde su carga hasta su llegada al destino final. Grupo C. El vendedor es responsable de todos los costes hasta el puerto de destino, incluyendo el transporte internacional. Sin embargo, la transferencia de riesgo se produce cuando las mercancías han sido cargadas a bordo del medio de transporte. Grupo F. El vendedor es responsable de entregar las mercancías en el medio de transporte definido por el comprador. El comprador asume los costes, el riesgo y la responsabilidad desde ese punto. Grupo D. El vendedor es responsable de todos los riesgos y costes necesarios para transportar las mercancías desde la salida de la mercancía hasta su entrega en el lugar pactado. ¿Qué tener en cuenta al escoger un e-counter? Escoger el e-counter que mejor resuelva tus necesidades de transporte marítimo puede ser todo un reto, especialmente si tienes poca experiencia como expedidor. Desde los costes del transporte internacional a las responsabilidades, pasando por el despacho de aduanas y el pago de aranceles, hay muchos factores que considerar. Algunas consideraciones prácticas al escoger un e-counter, que son el modo de transporte, si el e-counter es para transporte multimodal, si el e-counter es para transporte marítimo, si la carga es containerizada o no, o el nivel de control que vas a tener como responsable de la carga y la escoges para un envío internacional. Va a determinar en qué parte del envío eres responsable. A continuación, traeremos un ejemplo a colación de los procesos de carga e e-counter. El centro de transferencia multimodal se trata de un predio destinado a la organización y el estacionamiento de camiones, coordinación de tránsito portuario, áreas de servicio, playas de transferencia al ferrocarril, depósito de contenedores, áreas de consolidado, desconsolidado. En Argentina, las terminales intermodales son explotadas, en general por las mismas operadoras ferroviarias de las líneas en las que se encuentran situadas o conectadas. En el caso de las terminales de puertos, la explotación se efectúa o por parte de la administración portuaria en lo que se refiere al movimiento interno de vagones y la carga y la descarga. La realizan concesionarios privados de las terminales portuarias o en los casos de puertos privados, los operadores ferroviarios ingresan directamente a la zona de carga y descarga. La explotación portuaria, la Administración General de Puertos, se ha prestado servicios portuarios como la carga, la descarga, estivas, depósitos y clasificación de mercaderías, como así también la prestación directa de servicios generales a los buques desde su creación.